Que Dios bendiga a todos los que me ven desde diferentes partes pendientes al mensaje de hoy. Porque lo que voy a hablar hoy es algo muy profundo e importante. Vamos a darle unos minutos más para que se vayan conectando algunos hermanos más. Gloria y honra al Señor por siempre. Que Dios bendiga a todos los que me ven, todos los que me escuchan. Le invito a darle pulgar arriba, a compartir esto con alguien. Dios bendiga a cada persona que me está viendo y me está escuchando. Quédate hasta el final si quieres que Dios te hable. Al final voy a ministrar, porque al final siempre ministramos y oramos por las personas. Así que yo le invito a que le dé pulgar arriba. Usted que me está viendo, hermano, hay 3 puntitos que están ahí. Yo le invito a darle like al video y compartir esto con un amigo. Dale, hermano, unos 3-4 minutos más. A ver si se conectan algunos hermanos más. Y seguimos, amén. Porque lo que tengo que decir hoy es algo muy, pero muy importante. Dios bendiga a las personas que me están escuchando. Le invito a darle like al video. Gloria al nombre de Jesús. Voy a comenzar. Hermano. Yo le invito a darle pulgar arriba a usted que me está viendo. Suscríbase al canal si no se ha suscrito. Dele pulgar arriba. Y voy a comenzar. Tengo un mensaje muy importante. Esto que voy a decir puede ser que conlleve a que me atenten contra mí. Atenten contra mi persona. Porque por primera vez voy a hablar tan profundo. Ya he hablado de esto, pero no había hablado con la profundidad que voy a hablar hoy. Así que es necesario que prestes atención a lo que te voy a decir. Vamos a darle 2 minutos más para que sigan entrando algunos hermanitos. Amén, porque quiero que este mensaje lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Dios bendiga, hermano, cada persona que va entrando. Cada persona que se va conectando, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios bendiga a la gente que va entrando. Púnchale pulgar arriba, comparta esto. Quédese hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Dios bendiga, hermano, la vida de cada persona que va entrando. El Safit, Dios bendiga tu vida, hermano. Dios bendiga a las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Santo es el Señor. Voy a orar hasta el final, así que quédese hasta el final, amén. Porque hasta el final voy a entrar y voy a dar una palabra, amén. Así que Dios bendiga a las personas que van entrando. Edith Madrid, que el Señor la bendiga, Edith Madrid. Dios bendiga sus finanzas también. Bueno, hermano, voy a comenzar. Y para esto quiero que lea conmigo el libro de Mateo capítulo 3.
verso 7. Juan capítulo 3, verso 7. Repito otra vez por lo que estoy a punto de hablar, de revelar. Probablemente esto me puede costar la vida. Probablemente esto puede hacer que me persigan y atenten contra mí. Elber Reyes, Dios bendiga tus finanzas también, que el Señor te bendiga, hermano. Dios bendiga a todos los que están ahí. Voy a orar por todos los que se van conectando inmediatamente termine el mensaje, amén. Si quedemos unos 10, 15 minutos, 20, 30 minutos que dure el mensaje. Y luego yo me pongo a orar por la gente, me pongo a ministrar. Quédese hasta el final. Mateo 3, 7 dice, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que lo bautizaran, le dijo: raza de víbora, generación de víbora, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Hermano, démele pulgar arriba, por favor, y comparta esto. Voy a hablar algo muy serio el día de hoy y muy comprometedor. Démele pulgar arriba y comparta esto con un amigo. Quiero que la gente que me está viendo ponga en su comentario el tema de hoy. Quiero que la gente ponga en su comentario ahí el tema de hoy, hermano, y ponga esto que voy a decir. Simiente de serpiente. Ponga esto ahí, por favor. Póngalo ahí en el comentario. Simiente de serpiente. Démele like, otra vez repito, y comparta esto con un amigo. ¿Por qué simiente de serpiente? Muchas veces me has oído hablar de la élite. ¿Quién es la élite? Te he hablado que son personas que en realidad no son al 100 personas, sino que son mitad humanos y mitad bestias. No todo el mundo entiende esto, porque esto es solamente para gente que Dios le permitió estar despierto, gente que tiene un conocimiento superior, gente que la misericordia de Dios los alcanzó y que por medio de la fe hizo que su espíritu le diera revelación por cuanto han de ser salvos. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. Muchos le llamarán reptilianos, otros le llamarán anunnakis, no sé cómo le quieran llamar. Pero la verdadera élite que va a ser la pieza clave para darle la bienvenida al anticristo son estas personas que te voy a mencionar. Por lo cual te voy a hablar de su origen y por qué no es una teoría conspiranoica, sino que está por la Biblia. No me voy a salir por la Biblia de que a buscar y que el libro de Enoch. No, todo lo que te voy a hablar aquí es 100% Biblia. Primera vez seguro que vas a escuchar una exposición bíblica de esta magnitud, porque te voy a hablar por la Biblia sin salirme. Generalmente la gente que habla de estos temas se va al libro de Enoch. No, yo te voy a hablar por la Biblia. Y aún voy a meter, hermano, un poco de cultura general que está en la historia de tu país y de mi país. No me importa donde sea que me estés viendo. Dale like al video y comparte, porque por lo que voy a hablar es algo muy fuerte. ¿Quién es la élite? Te vas a preguntar. ¿Por qué me buscan para querer eliminarme? No han podido porque Dios me guarda. Ellos eliminaron a Frank Suárez.
a Nikola Tesla, a Albert Einstein. Ellos eliminaron a Jacobo Greenberg. Ellos eliminaron a Cancerbero. Ellos han eliminado a Michael Jackson. Ellos han eliminado a muchas personas. La élite existe desde el principio de los tiempos. Y aquí voy. Juan está hablando, predicando en el desierto, y ve a un grupo de gente que vienen de todos lados. Probablemente ahí habían hasta extranjeros, pero la mayoría saben que se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué él está diciendo al pueblo de Israel, generación de víbora? ¿Quién les enseñó que pueden escapar de la ira de Dios? Y no solamente eso, sino que Juan en otra versión se va más profundo, y hay otra versión como la que leí que dice, raza de víboras. ¿Por qué Juan le dice a esta gente raza de víbora? Porque entre los que estaban ahí habían personas que eran simiente de la serpiente. ¿Sabe usted qué significa la palabra simiente? La palabra simiente significa semilla. ¿Sabe usted que de qué derivado viene la palabra semilla? Viene del latín, que quiere decir semen. ¿Cómo que semen? Ahora, si te vas al libro de Génesis, cuando dice que los hijos de Dios se llevaron a las hijas de los hombres, pero la gente nunca ha sabido quiénes eran esos hijos de Dios. Muchos piensan que eran seres humanos, otros piensan que eran demonios, otros piensan que eran hasta ángeles. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Probablemente lo que tú nunca has escuchado. Si te vas al libro de Judas, no me estoy saliendo de que no, escuche bien. Si te vas al libro de Judas, verás que Judas dice que aquellos ángeles que abandonaron su morada, quienes fueron encerrados en prisiones por Dios. Pero ¿quiénes fueron esos ángeles que abandonaron su morada? Satanás y sus demonios. Por eso, hermano, es que Satanás y su demonio abandonaron su morada. ¿Por qué? Porque fueron a la tierra a querer establecer un reino. Y aquí fue donde tuvieron relaciones. Escuche bien, ¿dónde dice esto? Romano dice que ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia. ¿Cómo es, hermano, que Romano está hablando, hermano, de esto? Le está hablando a unas personas, pero también está hablando de estos ángeles caídos. Pablo dice que ellos ¿quiénes fueron los que conocieron a Dios? Estos ángeles que abandonaron su morada, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia. ¿Cuál lascivia, hermano? Cuando se llevaron a las hijas de los hombres. Pero escuche, que esto sea más fuerte. ¿Qué verso bíblico tú tienes para sustentar que cuando estos ángeles caídos abandonaron su morada, estaban en la tierra tomando a los hijos de los hombres? Si usted se va al libro de Isaías, hermano, mire, de hecho, cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, no estaban en el cielo, estaban en la tierra queriendo establecer un reino. Pero ¿dónde está eso, hermano? Porque la rebelión, oye, te voy a dejar esto para que estudie. El primer pecado no fue la envidia, no fue que Satanás deseó ser como Dios. El primer pecado, escuche bien, ay Dios mío, estoy hablando demasiada profundidad. El primer pecado fue la lascivia, Romano, que ellos se encendieron en su lascivia. Tú no oyes que dice el libro de Isaías que Satanás dijo, subiré al cielo y pondré mi trono en las estrellas de Dios. ¿Cómo es que Satanás dice, Isaías hablando, hermano, de Satanás, el querubín protector de la mañana, que dice subiré al cielo? Si él dijo subiré al cielo, era porque no estaba en el cielo. Y ahí es donde Judas confirma que aquellos ángeles que abandonaron su morada fueron encerrados en prisiones por Dios. Óyeme, no me estoy saliendo, no me estoy yendo de qué. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? Aquí es donde el apóstol dice que Dios los entregó a imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Por eso es, hermano, escuche bien, que estas mujeres dieron, la Biblia lo dice, hermano, se pobló la tierra de personas gigantes, de genes anormales, de genes, hermano, como lo dice el apóstol Pablo, hermano, que por esos demonios encenderse en su lascivia, tuvieron lascivia contra las hijas de los hombres. Aquí es donde Dios lo entrega a imágenes de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que hay reptilianos? No, hermano. Le estoy hablando, hermano, de personas que tienen la simiente de la serpiente. No me pierda el hilo. Te dije que simiente significa semen. Porque cuando estos ángeles caídos bajaron, hermano, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres.
Oye, estoy hablando, escuche bien, de cosas muy fuertes. ¿Qué se adoraba en México hace tiempo atrás? Te estoy hablando de los tiempos de los indígenas. Y en toda Latinoamérica, hermano, y América, adoraban una serpiente con pluma llamada Quetzalcóatl. Oye, te estoy hablando de cultura general. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué tú me estás diciendo todo esto, varón de Dios? Porque si nos vamos a la Biblia dice que Jesús vino para los suyos. Pero cuando Jesús, hermano, vino para los suyos, no solamente se está refiriendo a los israelitas, sino que también se está refiriendo a su simiente. Porque no todo el mundo va a ser salvo, sino la simiente de Cristo. Porque Cristo es nuestro hermano mayor, dice en el libro de Corintios el apóstol Pablo. Y Santiago también lo dice, que Cristo es el mayor de entre todos los hermanos. Te estoy hablando de simiente. Porque hay gente, hermano, que fueron secundadas por Dios. Y esto se ve porque son hebreos. Pero ¿cómo soy hebreo? Si yo no soy hebreo, varón, yo soy dominicano. No. Pablo dice que los verdaderos descendientes de Israel, que los verdaderos israelitas, o sea, de Jacob, los verdaderos descendientes de Jacob, son aquellos que tienen fe. Por eso el apóstol dice que estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se está refiriendo a gente que tiene simiente de serpiente. Tú no ves, hermano, que hay gente que tú te quedas mirándole a los ojos y se le ponen los ojos, hermano, como el demonio, como que se parecen reptiles de serpiente. Hay gente que yo he estado en la calle y le he mirado los ojos y los ojos parecen como de algartíjaro. Los ojos de ellos parecen como si fueran ojos de serpiente. Tienen la iris, hermano, parada, así literal. Y yo le atribuyo esto a demonios, ¿ok? Y le atribuyo esto a demonios. Pero hay una simiente, hermano. ¿Y quiénes son los que tienen esta simiente? La gente, la Biblia lo dice, que pecan desde el principio, que tienen la simiente del diablo, porque el diablo es esa serpiente que adoraban en México, que se llamaba Quetzalcóatl, que adoraban en República Dominicana, que tenía otro nombre, y en Chile tenía otro nombre, en Argentina otro nombre, pero era el mismo Satanás que venía engañando a la humanidad de tiempo en tiempo, y hacía que esos indígenas, hermano, que ni sabían quién era el diablo, no conocían al diablo, pero sí conocían a esa serpiente, hermano, y la describían. Lo único que cambiaba era el nombre, pero él es el mismo Satanás engañándolo. Y para Sudamérica le decía de que el Dios de la lluvia, y lo ponía a sacrificar niños. Oye, porque Satanás tiene el mismo patrón. En Israel estaba Baal, en Egipto estaba otro, hermano, en Siria estaba otro, y donde más para Europa estaba otro, hermano. O sea, cada nación tenía un demonio diferente, pero al final era lo mismo, le exigía lo mismo, que sacrificar al infante. Porque Satanás, hermano, ha querido siempre a venir a sembrar su simiente entre las personas. Escuche, porque estoy hablando profundidad. No me estoy yendo al libro de Enoc, porque la Biblia dice que lo revelado pertenece a los hombres, mas lo no revelado pertenece a Dios. Hay cosas que yo no la toco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo no revelado pertenece a Dios, no a mí. Y hay cosas que yo no te voy a hablar de eso. Yo te estoy hablando por encimita de este tema, que probablemente tú nunca has escuchado a nadie hablar con esta dimensión de profundidad. Porque estos ángeles caídos tuvieron relación. Entonces hay gente que tú no te explicas por qué te odian. Hay gente que tú no te explicas por qué te hace la guerra. Hay gente que tú no te explicas por qué te critica. Son simientes de serpiente. Gente que se alegran haciéndote el mal. Gente que se alegran atacándote. Gente, hermano, que van a intentar salvarse, pero no se van a poder salvar. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente fueron marcados por su simiente. Vuelvo y repito, le digo otra vez. Cuando Jesús vino por lo suyo. Pero cuando vino por lo suyo, no nada más me estoy refiriendo a los israelitas, sino a su simiente. Usted no ve que en una ocasión Jesús ora y dice: gracias, Padre, porque ninguno de los que me diste, ninguno de los tuyos, de los míos, se ha perdido. Solamente el hijo de perdición. Porque Judas tenía ese ADN, hermano, de la serpiente. Judas tenía esa simiente. Judas tuvo la salvación frente a su cara, pero nunca la pudo abrazar. ¿Sabe por qué? Porque Judas estaba más pendiente a las cosas materiales. Lamentablemente, señores, hay gente que son simientes de la serpiente. Literalmente, hermano, tienen ADN y patógenos dentro de ellos, hermano. Alguna persona de serpiente, literal, de reptil, lo dice la Biblia. ¿Usted está aquí todavía?
Pablo dijo que nadie lo moleste porque él tiene la marca de Cristo. Hay gente que tiene la marca de Cristo y otros que tienen la simiente de la serpiente. Te dije que la simiente es semilla, que la semilla viene derivado de la palabra semen. ¿Cuál semen? El semen que esos ángeles caídos que dejaron su morada quisieron venir a la tierra a establecer un reino. Y ahí fue donde tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, donde nacieron estos gigantes y estos seres, hermano, con apariencia, hermano, reptil, de reptil. Lo dice Romano, que ellos conocieron a Dios. Se está refiriendo, escuche bien, no solamente a hombres, porque eso que dijo Pablo ahí, hermano, está muy fuerte. Se está refiriendo a ángeles caídos. Dice que ellos conocieron a Dios. ¿Quién fue que conoció a Dios? ¿Usted cree que a Dios lo conoce cualquiera? No. Está hablando de estos ángeles, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia. Ese fue el primer pecado, la lascivia. No fue la envidia como te enseñaron. No fue que Satanás deseó ser igual que Dios y tener su trono, no. Primero esos ángeles abandonaron su morada. Esa fue la primera señal que dieron estos ángeles. Satanás se lo llevó para la tierra y abandonaron su morada. Lo dice la Biblia, hermano, en el libro de Judas. Ahí donde Isaías dice que él dijo, subiré al cielo. ¿Cómo él va a subir al cielo si se supone que él estaba en el cielo? Porque no estaba en el cielo. Cuando vinieron a rebelarse contra Dios, venían desde la tierra. Escucha lo que te estoy hablando, escucha a profundidad. Aquí es donde dice el apóstol más profundo. Dice que por cuanto ellos conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia, que estuvieron con las hijas de los hombres, su lascivia. Dice que Dios los entregó a transformación, hermano. Ahí es donde ellos pasan de ser querubines, serafines, hermano, porque había muchos tipos de ángeles ahí, hermano, que Satanás logró engañar, engañó la tercera parte. Ahí, hermano, es donde viene que se transforman, hermano, en cuadrúpedos, en reptiles. Oye lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué más? Dios le dio esa transformación. Por eso es que los demonios son seres amorfos, seres amorfos, seres bien feos, que mitad pez, mitad reptil, mitad perro, mitad caballo, seres bien, pero bien horripilantes, porque Dios cambió su transformación por lo que te está diciendo ahí el apóstol en el libro de Romanos. Entonces, ¿quién es la élite? Usted se recuerda que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice la Biblia que los amos de esta mujer, viendo que ya no tenían más ganancias, dice que vieron a Pablo como un estorbo. Y dice la Biblia que le pagaron al guardia. Oye lo que hicieron. Le pagaron a un tipo para que metieran a Pablo y a Silas en la cárcel del más adentro. La élite está desde el principio de los tiempos, aún desde los tiempos de Cristo. Porque la gente que tiene la verdad revoluciona el sistema. Y Roma estaba viendo a Cristo como un revolucionario político, cuando él no era ningún revolucionario político, sino que había sido Dios que había venido al mundo a través de su Hijo. Pero los seres humanos no lo supieron reconocer. Solamente los que tenían la simiente de Dios. Porque esos son los que serán salvos, lo dice el apóstol. ¿Quiénes? Los suyos, que él vino a los suyos. Usted sabía que Cristo no murió por todo el mundo. Él murió por su simiente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa? Que Jesús murió solamente por los que creen en él, porque el que no cree, lo dice la Biblia, ya ha sido condenado. No que va a ser condenado, ni será condenado en el futuro, ni será condenado mañana. No, hermano, ya ha sido condenado. Te estoy hablando cosas demasiado profundas. Te estoy hablando profundidades. Por eso es que tú no te explicas por qué hay gente que te odia. Pero como tú eres israelita de corazón, tú eres hebreo, lo dice el apóstol, que los verdaderos descendientes de Israel, o sea de Jacob, son aquellos que tienen fe. No crea que todo el que se llama israelita es israelita. El Israel de Dios, hermano, tiene una simiente. Y Jesucristo viene por su simiente de sus hermanos, lo dice el apóstol Pablo, que entre todos el hermano mayor nuestro es Jesucristo. Ay no, hermano, wow.
Ahora, ¿quién es la élite? La élite es la descendencia de ese apareamiento que hubo entre ángeles caídos y mujeres de este planeta. Son personas mitad humano, mitad bestias. Unos son mitad humano, mitad reptiles. Otros son mitad humano, mitad bestias. Hubo un diluvio que limpió la tierra de gigantes. Pero escuche bien. Pero no de todos estos seres. Porque la Biblia lo dice. Que fue Dios mismo que los entregó. ¿Por qué los indígenas se transformaban en animales? Porque hay brujos que cuando se transforman en animales. Porque esto es parte, hermano, de esta maldición. Que fue el mismo Dios que los entregó a esas transformaciones. Porque hay gente, hermano. De hecho, hay países donde se tiene la creencia de que cada ser humano tiene un animal. O sea, por dentro lo representa un animal. Y yo conozco gente que se transformaban, hermano. Se lo digo yo seriamente. Que se transformaban en animales, que demonios se apoderaban de ellos y su cuerpo se transformaba en animales, se transformaban en bestias con brujería. ¿Por qué? Porque es una maldición que el diluvio no pudo limpiar, porque fue algo que lo dijo Dios a través de Pablo, refiriéndose, hermano, a que ellos conocieron a Dios. ¿Quién? De donde se parte y se origina el problema. Entonces, ¿quién es la élite? La descendencia de esta gente, de estos seres amorfos, que tú no lo conoces, que son mitad reptiles, mitad humanos. Son mitad humanos, mitad bestias. Tú no ves que hay gente, aún en la televisión a veces, en la calle, que tú lo ves, y los ojos lo tienen como lagarto. Literal. Gente, hermano, que tienen odio. No te vayas más lejos, está bien, no te voy a hablar de su transformación. Te voy a hablar de sus cualidades, porque es una simiente. Todo el que tú ves que tiene odio, que no perdona, que ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Todo el que tú ves que no cree, porque la revelación viene por medio de la creencia. ¿Quiénes son los que creen? Lo que Dios quiso que creyeran, porque la simiente de Dios está en ellos. Jesús lo dijo: gracias, Padre, porque ninguno de los que me diste se perdió ni se va a perder. Solamente el hijo de perdición. ¿Qué tú me estás diciendo con eso? ¿Cómo que hijo de perdición? Tú me estás diciendo que Judas fue... Sí, así como Judas hay gente que son hijas de perdición. Pero ¿quiénes son esas personas? Los que tienen la simiente de la serpiente. Lo dijo el profeta Juan. Le dijo raza de víboras. ¿Por qué él dijo raza de víboras? Si le está hablando a israelitas. Te dije que el apóstol dijo que no todo el que desciende de Israel es israelita. Que los verdaderos descendientes de Israel son aquellos que tienen fe. Pero ¿por qué el profeta Juan, el Bautista, le está diciendo a esta gente que están aquí en el desierto raza de víbora? Porque él sabe que mucha de esa gente que estaban ahí había una simiente de la serpiente. Cuando te hablo de simiente, te hablo de semilla. Cuando te hablo de semilla, te estoy hablando de semen. ¿Por qué semen? Te estoy hablando de un lazo sanguíneo. En pocas palabras, nacimiento, hijo, descendiente de esa lascivia que tuvieron los ángeles que abandonaron su morada con las hijas de los hombres. Sí, hermano. ¿Quiénes son estos? Esa gente que usted ve criticándome, que tienen odio, no se van a salvar, hermano. Porque a la última hora, así estaba Judas. ¿Y qué pasó con Judas? Judas se perdió, hermano, porque era hijo de perdición. Asimismo, hay mucha gente por ahí que tú no te explicas por qué te odian tanto. ¿Por qué atacan tanto el evangelio? Y son gente que se hacen llamar ser cristiana. No son cristianas. Son puestos por su padre Satanás, la serpiente. Ahora bien, ¿cuál fue el aspecto que le quedó a Satanás y a muchos de sus ángeles cuando lo arrastró con la cola? Que engañó a la tercera parte. Te dije que venían de la tierra, querían imponer su reino aquí. Lo que pasa fue, hermano, que por alguna razón Dios no se lo permitió. Entonces él dijo: subiré al cielo y pondré mi reino entre las estrellas de Dios. Pero ¿cómo él está diciendo que va a subir si se supone que él estaba allá y pecó allá?
y se rebeló contra Dios allá en el cielo. No, hermano, no fue en el cielo. Él estaba aquí primero, que quería establecer un reino. Por eso es que Pablo dice que a los que llamó también los marcó. Romanos 8, 28. Léalo hasta abajo, hasta el 30. Porque a los que llamó también predestinó. Porque a los que predestinó también los marcó. Porque a los que marcó también los tomó mucho antes de la fundación del mundo. Porque todo obra para bien conforme a los que su propósito son llamados. O sea, que cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo antes de la fundación del mundo. Nos creó mucho antes de la fundación del mundo. Tú y yo somos más viejos que la luna. Y más viejos, hermano, que muchos ángeles. Tú no ves que cuando el Génesis comienza hablando de la tierra. Y luego, hermano, entramos nosotros. Escuche esto porque estoy hablando profundidades. Escuche esto porque estoy hablando profundidades. Entonces aquí el apóstol está confirmando que Dios nos creó a nosotros mucho antes que crear la tierra y también mucho antes que los mismos ángeles. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, ¿quién es la élite? Los que van a organizar la venida del anticristo. Esa gente tú no la conoces, no salen en televisión. Lo que tú ves en televisión son tentáculos del calamar. Ellos le dan orden al Vaticano. ¿Sabe por qué no pueden salir? Porque su apariencia es mitad reptil, mitad humano. Y no es porque no se transformen. Ellos se pueden transformar en seres humanos y tú lo vas a confundir. Tú vas a decir, ellos son humanos, pero no son humanos. Tienen una apariencia. Tienen una apariencia. Son mitad humanos, mitad bestia. En la noche se transforman. Y muchos de ellos salen a cazar. ¿Y sabe qué comen ellos? Sacrificios. ¿Sabes qué comen ellos? Sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Infantes. Mira el misterio que te acabo de revelar por la Biblia. No me salí de la Biblia de que para ir, de que para el libro de no, de que el libro apócrifo, que en el año tal, no, hermano. Te lo hablé por la Biblia y un poco de cultura general. Como nuestros antepasados indígenas en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, adoraban serpientes, que era el mismo Satanás. Por eso Dios tuvo que permitir que Europa metiera el cristianismo. Aunque eso costó, hermano, que nos robaran el oro, nos explotaran, pero es el precio a pagar por el cristianismo que Dios permitió que entraran aquí desde los tiempos de Cristóbal Colón. Nada fue casualidad, todo fue propósito, todo pasa por algo. Hermano, a Jesús Jesús se iba a entregar por nosotros. Inexplicablemente habían gente que estaban echándole perfume, otros lo estaban, hermano, sobando con aceite caro. Y los discípulos decían, ¿y esta vaina? Jesús le decían, cállese, que esta gente me están preparando para el día de mi sepultura. Todo pasa por algo, ni ellos mismos lo sabían. Y estaban siendo profetas anónimos del embalsamiento de crónica de una muerte anunciada. ¿Tú estás viendo lo que te estoy diciendo? El nivel de lo que te estoy hablando. Por la Biblia, no me he salido, repito otra vez. No estoy aquí de que contando de que teoría conspirativa, de que Donald Trump, que no. Te estoy hablando por la Biblia. Sin salirme de la Biblia. Te dije que algo que tú nunca lo habías escuchado. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Que lo revelado pertenece a los hombres, mas lo no revelado pertenece a Dios. Cuando Pablo le sacó el espíritu de adivinación a esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación, los amos de esta mujer pagaron. Ilegal, eso es ilegal lo que hicieron esta gente. Pero ¿por qué nadie salió? ¿Sabe por qué? Porque esta gente pertenecía a la élite. Los amos de esta muchacha pertenecían a la élite. A la élite no le conviene que los ojos de ustedes sean abiertos. A la élite no le conviene que la gente se le quite la venda. A la gente no le conviene que la gente sea libre. ¿Sabe lo que hicieron esta gente? Pagaron cuarto a un guardia. Miren, métame esa gente para más adentro, para allá. Hermano, yo no sé qué hizo ese guardia, porque eso, lo que hicieron ahí
es completamente ilegal. El tipo agarró, metió preso a Pablo y a Silas y lo metió, hermano, para una cárcel de máxima seguridad. Porque la cárcel de máxima seguridad antes estaban en las islas cuando exiliaban a grandes personajes como Juan, como el mismo Napoleón, hermano, que los exiliaban para islas ahí, para que se mueran ahí. O también, hermano, habían cárceles que eran cárceles del más adentro. Para allá fue donde, hermano, sin hacer un expediente. A Pablo y a Silas tenían que hacer un expediente, pero como no había ningún expediente, porque lo metieron preso injustamente, solamente porque este tipo cogió dinero, porque gente poderosa le habló y le dijo: necesitamos que me tomes a estos dos hombres y me los eches en la cárcel más fuerte. Hermano, atado de pies y manos como grandes ladrones, cuando estos tipos no habían hecho nada. Eso era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque tenían que pasar por un juzgado. Ahora el tipo lo iban a matar si ellos se escapaban, porque se escaparon presos. No se podían escapar presos aunque fueran inocentes, aunque no sean inocentes, aunque sea ilegal, aunque no sea ilegal. Pero después, hermano, el tipo lo dejó libre. Cuando el tipo vio que Dios estaba con él, fue por eso, hermano, que Dios tuvo que hacer eso, que se metió ese terremoto, hermano. Porque si no, Pablo y Silas no iban a salir de ahí, porque estaban presos sin expedientes. Porque la élite ha existido desde el principio de los tiempos. La élite. ¿Sabe lo que es la élite? ¿Saben lo que es la élite? ¿Usted conoce el dios Moloch? La Biblia habla del dios Moloch. ¿Por qué desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Levítico, de Abraham, hermano, de Número, se mencionan a dioses que los satanistas usan hoy en día? Porque la vaina sigue, hermano. Muchos presidentes son masones. Cuando te hablo de élite, no te estoy diciendo que esta gente de que son la élite fuerte. No son la élite fuerte, son tentáculos del calamar. Yo te dije a ti que la élite fuerte, la gente no la conoce todavía. La verdadera élite son mitad hombre, te estoy diciendo, lo dijo Pablo, que Dios mismo los entregó a que se transformen. Ellos se pueden transformar. ¿Tú no estás entendiendo? Que Dios le dio espíritu a ellos para que se transformen en reptiles, en aves, en cuadrúpedos. ¿Tú no ves que hay brujas que vuelan, que se transforman en pavo? ¿Tú no ves que hay brujos que se transforman en animales, en caballos, cuadrúpedos? ¿Y estos que son reptiles, quiénes son? Te hablé de los ángeles caídos, que su apariencia era como de dragón. Apocalipsis capítulo 12. El dragón que perseguía a la mujer. ¿Y quién era Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. ¿Tú no sabes quién es Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. Lo que los indígenas, nuestros ancestros, adoraban. Porque Satanás ha venido engañando desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿por qué Juan le dice a esta gente generación de víboras? Vamos, voy a ir más profundo. Le dice en la versión que te acabo de leer, le dice: ustedes son razas de serpiente. Porque si tú buscas la palabra simiente, significa semilla o semen. ¿Por qué semen? Porque eso fue, hermano, lo que gestó estas creaciones aberrantes. Cuando los hijos de Dios, que dice que los ángeles, ¿qué fue lo que hicieron, hermano? Todavía no eran demonios. Porque esa fue la primera rebelión. Cuando dejaron su puesto. Libro de Judas, búsquelo, hermano. Judas capítulo 1. El primer paso a la rebelión fue que esos ángeles dejaron su morada. Y dice que Dios por eso los castigó encerrándolos en prisiones de oscuridad. El primer paso fue que dejaron su morada. ¿Para dónde iban cuando dejaron su morada, su asignación? Para la tierra, hermano, a buscar mujeres. Porque Pablo lo dice, que se encendieron en su lascivia. Que el primer pecado, hermano, no fue la envidia. El primer pecado no fue que Satanás se sublevó. Fue que sintieron lascivia, hermano. Y los ángeles no pueden sentir lascivia, porque la Biblia dice que los ángeles son seres etéreos al sexo. ¿Cómo este bendito grupo de ángeles pudo sentir lascivia? Pero la Biblia lo dice en Isaías. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Subiré, Satanás principalmente, hablando por ellos, porque él era el que daba la orden. Subiré al cielo. ¿Cómo Satanás va a subir al cielo? Si se supone que estaba allá ya. Porque no estaba allá, mi hermano. Te estoy diciendo que Judas lo dice, que abandonaron su morada. Porque Satanás quería implantar un reino en la tierra. Pero no que el diluvio limpió, sí, el diluvio limpió la tierra de gigantes, de los gigantes.
Pero ¿y estos seres que Pablo habla? Que Dios mismo fue que por cuanto ellos conocían a Dios, se está refiriendo a este grupo de ángeles, hermano. Hay profecías que tienen mucho significado. ¿Tú no sabías eso? Daniel te habla a ti de un cordero. No, porque un chivo. Y vino otro chivo con 2 cuernos. Hermano, ahí él está profetizando la caída de la Torre Gemela. Pero también está profetizando el anticristo que se va a sentar en el templo. Pero también está profetizando, hermano, el falso... Oye, escucha esto para que tú veas. Es como Mateo 24. Mateo 24 no se cumple una sola vez. Los jinetes del Apocalipsis no pasan una sola vez. Pasan y vuelven a pasar hasta que Cristo quiera. Porque es que Dios pasa por alto la ignorancia de los hombres. Ahora, ¿quiénes son esta gente que son simiente de la serpiente? Suelto esto y comienzo a ministrar. Son esta gente que tienen odio en su corazón. Esa es la simiente de la serpiente, que la serpiente tiene maldad. La serpiente tiene mucho odio. La serpiente solamente piensa en ella. La gente que son israelitas, que somos hebreos de verdad, hermano, el pueblo de Dios, que el israelita del Señor, el pueblo de Israel, el Israel espiritual, es el Israel que vale delante de Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Si yo nací en Judá, yo soy judío, yo nací en Israel, yo tengo sangre judía. Eso no es eso, mi hermano. ¿Tú sabes quiénes son los que...? Oye, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Que los verdaderos descendientes de Israel son aquellos que tienen fe. Muy bonito, hermano, esa gente que le gusta el hebreo, que le gusta que se ponen una vaina aquí. A mí también me gusta el hebreo. Mira allá atrás, hermano, mi manto hebreo donde está colgado. Pero esto no se trata de eso. Esto se trata del corazón. Pablo dijo, circunciden su corazón y no dejen que nadie lo te... Porque hay gente, hermano, que le gusta mucho lo material de afuera. Pablo dijo que nadie les sirva de carga a ustedes, mis hermanitos. De que en día de fiesta, en cuanto a costumbres, ustedes no son israelitas, que nadie le esté poniendo carga. Porque el verdadero Israel del Señor son los que tienen fe. Los verdaderos descendientes de Israel, de Jacob. Porque Israel, hermano, Israel le pusieron Israel por Jacob. Pero el verdadero Israel, la descendencia de Jacob, los que tenemos sangre de verdad, del linaje de Israel, somos los que tenemos fe. Porque somos simientes. Te dije que Cristo vino por lo suyo. Y no solamente por el Israel material, sino por lo suyo, que él se lo dijo al Padre. Padre, gracias, porque lo que me diste, ninguno se ha perdido ni se va a perder. Solamente el hijo de perdición. En pocas palabras, solamente el que no era israelita. ¿Qué tú estás diciendo, varón? ¿Que Judas? Sí, mi hermano. Que hay gente. Tú no ves, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, ya suelto esto y comienzo a ministrar. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros decimos de que inscribe mi nombre. Hermano, eso no es así. Tu nombre, si tú eres para salvación, está inscrito mucho antes de la salvación, mucho antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que Dios va a estar borrando de que una gente que se descarga 7 veces, 8 veces, Dios lo vuelve y le escribe? No, hermano. Tu nombre está inscrito, si tú estás para salvación, mucho antes de la salvación del mundo. Y si no, tú puedes saltar, tú puedes brincar. Lo siento, esto no depende de mí. Dios le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Oye lo que te estoy hablando, que fue Juan que lo dijo, Pablo, perdón, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Salieron de Israel, pero no eran israelitas, mi hermano, que no son para salvación. ¿Por qué? Porque tienen una simiente de serpiente. Son odiosos, te odian, porque tú eres diferente. Te ven y dicen, mire este bendito tonto, este es un tonto. Tienen odio, porque la serpiente así. La serpiente siempre está de mal humor. La serpiente siempre está en el calor. ¿Tú no ves que a la serpiente no le gusta el frío? La serpiente siempre está en el calor, donde hace mucho calor en el desierto, donde la temperatura es tan alta, porque la serpiente así es astuta. La serpiente es mañosa. Por eso Juan le dice, el profeta Juan en el desierto, hermano, mire, y hace rima, hermano, se riman. ¿Por qué? Porque las serpientes están en el desierto, la mayoría. ¿Qué le dice, hermano Juan, ahí en ese desierto? Ustedes son raza de víbora. No se lo está diciendo a todito, hermano, y a alguno. Porque Juan, como un profeta en el mundo espiritual, le está viendo en el iris de los ojos que no lo tienen así como nosotros, sino que lo tienen, hermano, paralelo, lo tienen parado aquí el iris, porque son simientes de Satanás. ¿Tú no estás entendiendo? Yo no estoy diciendo que Satanás ha hecho a nadie. Satanás no ha creado a ningún ser humano, hermano. Solamente que hay gente
que tienen simiente. La última vez que alguien vuelva a insultarte, que alguien vuelva a hablarte mal, que alguien te tenga un odio, una envidia, que tú no entiendas por qué. Tú dices, pero ¿qué yo le he hecho a ese muchacho? Pero va, acá hay que... Tranquilo, que te odian porque tú eres israelita. Tú tienes la simiente de Dios y ellos tienen simiente de serpiente. Ellos son para perdición. Oye lo que te estoy diciendo. Y hay gente que hoy en día, hermano, están perdidos. Yo no estoy diciendo que el que está perdido para esa simiente es Satanás, no, hermano. Hay gente que está por ahí que cree, hermano. Yo me he hallado con impíos que tienen un corazón, hermano, que es que la Biblia lo dice, que hay justos con obra de impío, impíos con obra de justos. Yo me he topado con impíos que tienen un corazón, hermano, con una fe. Es que esos son los que son para salvación. La gente que tiene fe, la gente que le creen a Dios, que no son ociosos. Todo el que usted ve, hermano, que tiene ocio es simiente de Satanás. Porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Hay gente que se ponen en el internet a comentar disparate porque su corazón está lleno de veneno. Tú no estás entendiendo que fue Satanás que lo marcó. Y desde el principio de los tiempos esta gente se ha encargado de perseguir. Por eso la Biblia habla del trigo y la cizaña. ¿Quién es cizaña para Dios? ¿Quién es cizaña para Dios? La gente que ama el mundo. Yo no estoy diciendo que el que esté en el mundo es descendiente de la serpiente. No. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente que está en el mundo y Dios lo va a salvar, hermano. A última hora se van a arrepentir. Yo he visto gente, hermano, que muriendo se aceptan a Cristo y se salvan. Y gente que se mueren con una Biblia en la mano y están en el infierno cogiendo fuego. ¿Sabes? ¿Por qué tú dices eso tan fuerte? Porque la verdad, aquí, hermano, el corazón habla más que las acciones. Porque esto es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Aunque las obras no te salvan, pero sí te pueden hacer perder. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Nosotros, hermano, tenemos que andar como hijos de luz. Voy a orar ya, hermano. Deme 2 minutos y comienzo a orar. Tenemos que andar como hijos de luz, hermano, entendiendo que somos simiente. Porque Satanás anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Satanás no va a poder con los hijos de Dios, hermano. Démele like al video. Usted que va entrando, punchele pulgar arriba. Quédese hasta el final. Dele a seguir. Usted que me está viendo, dele ahí donde dice seguir. Y dele a suscribirse también y suscríbete. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y el pueblo que Cristo viene a buscar. Tenemos que guardarnos en santidad. Listos para cuando Cristo venga. No te dejes llevar de la serpiente. La serpiente, cuando te engaña, vierte una semilla. Así que ten mucho cuidado. Lanza un semen que en la eternidad te puede marcar como propiedad de ella. Por eso, Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adoras, te doy este mundo. Hazlo, porque a mí se me fue entregado. No estaba hablando mentira. Le entregaron el mundo. ¿Tú lo estás entendiendo? Caín era simiente de la serpiente. Caín venía simiente de... Wow. No quiero irme muy profundo, hermano. Lo único que te puedo decir es que estos ángeles que abandonaron su morada, tenga mucho cuidado, porque por allá anda la serpiente queriendo dañar tu perfume. Hermano, voy a ministrar. Llegó la hora de la administración. Guarde lo que le acabé de decir, porque te hablé, hermano, un misterio demasiado profundo, sin salirme de que el libro de Enoc, que el libro de qué sé yo quién, hermano. No, por la Biblia, todo lo que te busqué, por la palabra, textualmente, hombres de Dios como Pablo, como Juan, como Jesús, que hablaron, hermano. Hay muchos hijos de la serpiente que son literalmente simiente, hermano, que por dentro tienen un gen de reptiliano. Tienen maldad, tienen al diablo adentro, sí. Porque el aspecto real de Satanás, por si tú no lo sabías, es de una serpiente. Si Satanás dejara de transformarse en ángel de luz como él hace, su verdadera apariencia
es de una serpiente con plumas, como las que adoraban en México. Eso es lo que un dragón, una serpiente con plumas. No me voy a ir muy profundo, hermano. Esto es demasiada profundidad. Voy a comenzar a ministrar ya, hermano. Voy a orar. Vamos, démele like al video. Comparta esto con alguien. Melissa Lavoy. Melissa, prepárate, Melissa Lavoy. Melissa, el Señor trae un tiempo de refrigerio para ti. Dios te ha estado probando. Fuiste probada por Dios, hermana. Pero no te preocupes, porque el mismo Dios que te llamó sale al encuentro a defenderte. Ahora viene un tiempo de refrigerio, de testimonio para ti. Prepárate, Melissa Lavoy. Si Él va de Dios, Satanás no se va a salir con la suya. Fuiste probada. El enemigo atacó tu salud. Fuiste probada. Pero es aquí que Dios está obrando. Y viene refrigerio, viene restitución. Hermano, vamos, comparta esto con alguien. Dios bendiga a las personas que me están viendo. Edith Madrid, Edith Madrid, Edith, Dios va a abrir puertas para ti. Edith, el Señor va a comenzar a abrir puertas. Prepárate, Edith Madrid. Viene un rompimiento de parte de Dios. Mi gente de Colombia,